los escritos paulinos, una característica bien importante es la reinterpretación del Antiguo Testamento, es decir, una hermenéutica que va de la mano no con una necesaria interpretación rabínica, pues tradicional, sino que de hecho, en una forma de hablar, por así decirlo, teológica, conservadora, se le conocerá como la hermenéutica complementaria, es decir, reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento de Cristo. Algo bien interesante es que lo que está haciendo Pablo es reinterpretar en concreto el Antiguo Testamento griego. En este caso sería pues la Septuaginta. La Septuaginta pues sí tuvo una difusión totalmente desmesurada en lo que serían los primeros siglos, pero lo más importante con Pablo es que no solo aporta una nueva forma de acceder al Antiguo Testamento y de reinterpretar los diferentes eventos en la historia de Israel, sino que al mismo tiempo el acontecimiento de Cristo encauzó su pensamiento para que poder presentar a un Cristo pantócratos en las cartas. Es decir, un Cristo que es todopoderoso, porque si se dan cuenta, como apóstol es el único que no enfatiza, por ejemplo, el ministerio terrenal de Cristo, como lo hace Juan en sus cartas católicas o cartas universales. ¿Por qué? Porque evidentemente Pablo no estuvo durante el ministerio de Cristo. De esta forma es como él se ve como un abortivo, alguien que fue metido a la fuerza al ministerio apostólico. Cuando tienes en cuenta esto, por ejemplo, y sobre todo cuando, por ejemplo, accedimos a la carta a los Colosenses, que fue una carta que también se expuso acá, es una carta, perdón, a los Gálatas, es una carta que me parece muy emblemática, que de hecho Shell la expuso de manera muy buena. Es el problema del judaísmo que estaba involucrándose, estaba totalmente diseminando una cultura teológica que estaban distorsionando el evangelio. Es decir, los judaizantes no son solamente personas que se dedicaban a guardar la ley, sino en este caso también son personas que intentaban aferrarse a una tradición histórica concreta, como cualquier judío, no se les puede culpar, porque lo único que tenían ellos era pues esa tradición teológica, pues que era la interpretación rabínica de lo que sería el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo es bien tajante, por ejemplo, en la carta de los Romanos, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, o la finalidad de la ley es Cristo, pero con los Gálatas, pues con los Gálatas es un poco más enfático porque, por ejemplo, cuando trata y escribe la carta, pues está enfatizando un tipo de comportamiento y un tipo de teología que estaba propiciando ese comportamiento, es decir, guardar las fiestas, guardar ritos, y es por eso que si nos vamos al texto griego, por ejemplo, con el famosísimo capítulo 3, una crítica durísima a ese tipo de pensamientos o teologías que estaban pues dentro de la iglesia. También Juan las tenía, pero eran pues agrupaciones que de la iglesia salen al mundo, como se vio cuando estudiamos la segunda carta de Juan, que fue el primer programa. Dice Gálatas, y de hecho aquí hay una palabra, es anoetoi, que se puede traducir literalmente como tontos, estúpidos. ¿Quién los hechizó para alejarse? En pocas palabras, lo que está mencionando Pablo es criticar frontalmente una problemática que estaban enfrentando los judíos. De hecho, el problema del judaísmo y cómo como judíos iban a poder reinterpretar toda la historia que venían acarreando pues generacionalmente sobre su historia nacional, lo que sería el Antiguo Testamento. Eso fue lo que ocasionó el Concilio de Jerusalén, como lo relata el libro de los Hechos. Entonces, la teología de Pablo no es una teología únicamente que critica el judaísmo ortodoxo de su época o el judaísmo naciente, porque todavía el Talmud babilónico, el Talmud, perdón, no se había terminado de escribir. Entonces, lo que ocasiona Pablo, lo que propone Pablo, es una reinterpretación del judaísmo a la luz del evento de la encarnación, pero no solo eso, sino que es a la luz del Cristo Pantocratos, a la luz del Cristo que ya está glorificado, a la luz del Cristo que se le apareció camino a Damasco, y desde esta manifestación o desde esa
cristología, donde él se mira a sí mismo como que fue elegido por el Mesías, literalmente, él accede al Antiguo Testamento, en este caso el Antiguo Testamento griego, teniendo en cuenta pues que esta nueva visión del mundo es el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de que se están cumpliendo Israel las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento. De ahí el capítulo 9 al 11 de Romanos. Entonces, es bien importante que para Pablo el Evangelio no es solamente un Evangelio que se fundamenta en una transformación radical, que se involucra también el bautismo, sino que es un evangelio que permite al ser humano ser plenamente humano a través de dicho evangelio. Creo que esta característica me parece totalmente indispensable y sobre todo vital para acceder al pensamiento, al pensamiento paulino. Y quiero terminar con una cita que, pues, aclaro, no quiero hacer una mención directa de que hay un influjo directamente griego en Pablo, pero lo que tenemos con Pablo es que era una persona que podía sintetizar todo lo que estaba a su alrededor como teología. Y creo que es, en este caso, la famosísima teología de la cruz que tenemos en Primera de Corintios. La teología de la cruz es una teología de la redención y de la transformación del ser humano a través del evento cristológico que él, bueno, en este caso, él experimentó y que todo cristiano puede experimentar a través del arrepentimiento. Entonces, la teología de la cruz no es algo así nada más, sino que es una teología que formula, en este caso, pues por una controversia que tuvo en Atenas, después de exponer al Areópago lo que sería su teología cristológica, su teología de Jesús, ese Jesús glorificado, el Pantocratos. Entonces, pues no sé, lo diría esto a modo de conclusión.